de lo que son las órdenes de bienes durables, que se dará a conocer a las 9 de la mañana, y también indicadores de órdenes de fábricas en los Estados Unidos. Habrá 2 miembros del Banco de Inglaterra hacia el mediodía, y hacia las 3 de la tarde también finalizarán las declaraciones la cuarta miembro de la Reserva Federal que hablará el día de hoy, Esther George, presidenta de la Reserva de Kansas. En Colombia, en horas de la noche, estamos esperando la cifra de inflación, donde hay una expectativa de mercado del 0,17%. No ha modificado esta expectativa, o no se ha modificado la expectativa a lo largo del mes. Comenzó en el 0,18 con la encuesta del Banco de la República, que es exactamente el mismo pronóstico que enviamos en GSC a esta entidad. El día de ayer, Colombia se dio a conocer unos datos de inflación al productor, los cuales pues permiten esperar por lo menos tranquilidad nuevamente en lo que fueron los precios de los productos de los alimentos. En los anuncios de las últimas 24 horas destacamos una revisión en los pronósticos de crecimiento que hizo el Banco Mundial sobre lo que son los países emergentes de Asia. En esta parte, el crecimiento que tiene el Banco Mundial para este año estimado pasó al 6.4% desde un 6.2%. Por supuesto, estos indicadores incluyen lo que es China. Para el próximo año, el pronóstico es del 6.2, antes era 6.1, es decir, esta región del mundo continuará liderando el crecimiento económico por factores tanto locales como por un entorno internacional propicio para estas economías. Obviamente el Banco Mundial resaltó ese riesgo que se tiene en la península de Corea del Norte con los Estados Unidos, lo cual pues podría frenar los flujos de comercio internacional dado que ese escalamiento llegue a algún tipo de conflicto más formal. En Europa se está conociendo que el Banco Sabadell estudiará el día de hoy la necesidad de trasladar su domicilio de Cataluña a otra región. Ayer 2 compañías anunciaron traslados y una de estas vio como sus acciones se valorizaban 13% en el mercado accionario español, mientras que el IBEX en general descendía casi un 3%. Hoy el mercado español, como ustedes pueden ver, está relativamente más tranquilo. En el segundo trimestre de este año se han presentado cerca de 200 traslados de compañías desde Cataluña hacia otras regiones de España, principalmente Madrid. Y todo esto sin duda viene después de que ayer los políticos de la región catalana manifestaron que la próxima semana se podría dar los anuncios de independencia de esta región. De acuerdo a otros cálculos, dicen que cerca del 15% de los depósitos del sistema financiero español están en Cataluña y por eso pues hay un poco de tensión en general. Con relación a los Estados Unidos, el vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, recomendó que quien fuera la siguiente cabeza de la entidad tiene que ser muy flexible de mente, por supuesto, tener buenos conocimientos desde el punto de vista técnico, pero ser lo suficientemente proactivo para ajustar las medidas de la entidad en caso de que se produzcan momentos críticos en el futuro. Y esto pues muestra en cierta medida la inseguridad creciente de que Janet Yellen pueda ser ratificada y, como mencionamos el día de ayer, pues esas apuestas de otros candidatos que tienen aparentemente una mayor probabilidad de ser designados. Por otra parte, en los Estados Unidos el día de ayer nuevamente una sorpresa, en este caso fue el ISM no manufacturero, casi alcanzando las 60 unidades, fue 59.8. Cuando uno hace una gráfica histórica de este indicador, es casi el máximo histórico, solo se vio alguna vez este indicador por allá en el año 2005 en una ocasión, y más atrás solamente una sola vez en la historia, es decir, la tercera vez en que tiene cifras cercanas a las 60 unidades, y esto controvierte un poco eso que han mencionado de posible desaceleración en el mes de septiembre por lo que eran los efectos de los huracanes, pero luego retomando la dinámica en el último trimestre del año. Vamos a ver qué tanto entonces se ven afectadas las cifras de crecimiento, algo que por lo menos esos indicadores del ISM, tanto el manufacturero como el no manufacturero, no permitieron observar. En México, el presidente del Banco Central, el director del Banco Central, Agustín Carstens, manifestó que luego de esos 3 escándalos de desvíos de fondos públicos, el tema de la corrupción será central en la parte electoral o en el debate electoral del próximo año. Por el momento, el partido gobernante, el PRI, está ya perdiendo las elecciones, lo cual pues fue ya calificado como un riesgo por parte de la agencia Moody's, teniendo en cuenta que el candidato que lidera la intención de voto es Andrés Manuel López Obrador, quien estará en representación del movimiento que él mismo fundó,
nombrado Morena. Y con relación a Venezuela, pues continuamos viendo algunos anuncios donde se ve pues cómo viene evolucionando estos temas de reestructuración de la deuda. El día de ayer hablamos de esos temas con Rusia y hay hoy un tema anexo a una situación adicional. Recuerden que Rusia hizo un préstamo reciente por cerca de 1.500 millones de dólares que fue respaldado con el 49.9% de las acciones que tiene PDVSA en la refinadora Citgo, refinadora que hace presencia en los Estados Unidos. Pues durante las últimas semanas se mencionaba que el posible incumplimiento de Venezuela de sus pagos haría que Rosneft, compañía que le hizo el préstamo a PDVSA, asumiera la propiedad de ese 49.9% de Citgo, algo que las autoridades estadounidenses no consideran o no ven con buenos ojos. Ante el riesgo de que esto sea frenado en caso del incumplimiento, entonces Venezuela está hablando con Rusia a ver qué otros activos puede entregarle a Rosneft a cambio de esos que había entregado inicialmente de la refinadora. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, como ustedes pueden ver en el mapa de mercado accionario, prácticamente estamos observando un comportamiento mixto. Les recuerdo que China y varios otros países de Asia se encuentran cerrados por ese festivo semanal. Sin embargo, se destaca esta mañana y tal vez lo que está empujando y ayudando un poco a la estabilidad de los mercados esta mañana, incluso los futuros del Standard & Poor's están tocando nuevamente máximos históricos, es ver cómo las acciones en España avanzan más del 1%, 1.44% hasta ahora de la mañana, después de que el primer ministro de Economía, Luis de Guindos, manifestara en una conferencia que los bancos de Cataluña deberían ser respaldados y que los inversionistas no deberían nada que temer sobre los depósitos que están incluidos en estos bancos. También el Banco Central de España realizó una colocación esta mañana por 4.600 millones de euros. Teniendo en cuenta esa inestabilidad que se está viviendo dentro del país, pues básicamente el mercado tomó como muy positiva esa colocación, ya que presentó una demanda de la cual Daniel hablará más adelante, pero lo más interesante es ver que a pesar de esa situación, los inversionistas continúan observando que España podría ser un buen punto de inversión. Acciones del sector financiero principalmente estaban avanzando esta mañana en el IBEX 35, Banco Sabadell avanzando 3.39% por ese comentario que realizó Daniel anteriormente de mover su filial a Madrid, CaixaBank 2.71%, Banco Santander y Bankia cerca del 1.70%. Como entenderán, estos días, pues básicamente el mundo estará pendiente de lo que ocurra en España y los eventos de la siguiente semana en Cataluña. Los futuros de Standard & Poor's 500 se encuentran esta mañana sobre los 2.537,75 puntos, tratando de atacar esa zona de resistencia en la parte alta de ese canal alcista que hemos dibujado y que hemos venido estudiando durante las últimas jornadas. Importante tener presente que ya inicia la entrega de resultados del tercer trimestre del año 2017. La próxima semana iniciará oficialmente con la entrega de resultados de empresas del sector financiero como el Citi, JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo. También les recuerdo que los resultados del trimestre anterior arrojaron una sorpresa positiva superior al 75%, lo que es claro, ayuda a impulsar y está ayudando a impulsar los desempeños del resto de acciones, sobre todo este sector y el sector tecnológico durante los últimos 3 meses. En el índice Standard & Poor's simplemente destacar que la zona de soporte se encuentra sobre los 2.510 a 2.515 puntos, una zona que debe ser monitoreada para toma de utilidades. En el mercado mundial de divisas, pues el dólar se mantiene sobre esos máximos de las últimas 11 semanas. Les recuerdo que hemos observado un desempeño favorable de esta moneda durante las últimas jornadas frente a todas las divisas. También pues esos eventos en Europa han generado que los inversionistas retomen posiciones en Estados Unidos y también ese mensaje que se percibió frente a los posibles candidatos de la Reserva Federal, pues estarían animando a los inversionistas a retomar posiciones en bonos de Estados Unidos.
Esta mañana ustedes pueden variaciones no significativas, 0 y también mixtas, entre 0.40 más o menos 0.40%, simplemente se destaca esa pérdida ahí en la libra esterlina nuevamente por segunda jornada consecutiva de 0.84%. De manera general, pues las monedas de Latinoamérica se encuentran favorecidas por el desempeño que están presentando en parte el precio de las materias primas. En el mercado mundial de petróleo, pues continuamos presentando esa tendencia a la baja. Recuerdo que nos encontramos en la semana de petróleo o el evento del foro de petróleo que se está realizando en Rusia. El ministro de Energía de Arabia Saudita habría mencionado que estaban llegando a un acuerdo bien interesante con Rusia y que incluir a Rusia dentro de todas estas conversaciones durante los últimos años, pues habría darle vuelta a vida a la OPEP, que efectivamente calificó como muy positiva la intervención de Rusia en los acuerdos anteriores. Sobre ese particular, simplemente Vladimir Putin mencionó en la tarde anterior que el acuerdo, que les recuerdo vencerá en el mes de marzo, podría extenderse hasta finales del año 2018. Sin embargo, aclaró que este posible acuerdo nuevamente, o la renovación de este acuerdo, debería efectuarse muy cerca, a una fecha muy cercana, el próximo mes de marzo. Por esa razón, pues estábamos viendo un crudo que se mantiene ahí sobre $50 el barril, un dato importante que acaba de salir y que generó que el precio del crudo rozara los $50 el barril, está directamente ligado con el dato de exportaciones de crudo de Estados Unidos. Ustedes pueden ver en esta gráfica, empezó a ascender fuertemente desde el mes de septiembre del año 2017 y saltó, prácticamente se duplicó en el mes de septiembre a octubre a 2 millones de barriles diarios. Por esa razón, pues les recuerdo, vimos ese ataque tan importante a la zona de los $50 el barril. Sin embargo, hace unos minutos el ministro de Energía de Arabia Saudita, sobre este particular, mencionó que este exceso de oferta pues podría ser fácilmente consumida por la demanda, que no les preocupaba de gran manera el incremento que se está presentando en Estados Unidos por ahora. Gracias, Agustín, y como ustedes pueden ver hoy, algo de tranquilidad en los mercados de renta fija, descensos entre 1 y 2 puntos básicos en la mayoría de casos, menos en los Estados Unidos, donde continuamos recibiendo información de cifras económicas muy positivas. Con relación a lo que es Europa, ustedes pueden ver valorización unitaria de España, básicamente temas de periferia, entre unos 3 y 4 puntos básicos, sin embargo, no comparables aún con las pérdidas que se han registrado en las últimas jornadas. Es importante continuar evaluando qué postura adoptaría la Unión Europea frente a este riesgo de división que existe en España como tal, y el mercado sin duda quiere ver qué tanto la Unión Europea en general respalda la unidad de los países miembros, que es algo que es lo que ha cuestionado las empresas que han solicitado su traslado de Cataluña o han modificado el traslado que tenían o el domicilio que tienen en Cataluña hacia otras regiones, especialmente Madrid y Valencia. Con relación a España, el día de hoy, esta madrugada, tuvo una acogida importante de lo que fue la colocación de títulos, a pesar de todas estas tensiones. Como lo mencionaba Agustín, el Tesoro español, responsable de hacer estas emisiones, colocó cerca de 3.2 billones de euros en títulos a 5 años, donde la relación estuvo cerca a 2 veces la oferta, que tenía un poco por encima de ese nivel, mostrando esa amplia acogida. También hubo otras colocaciones por cerca de 1.1 billones de euros con vencimientos a 10 años, en que la demanda también fue muy superior a la que había sido en términos relativos en la última colocación, 2.5 veces, frente a algo que no había superado 1.7 veces la última colocación a 10 años, que fue el 20 de abril. Por otro lado, Francia también realizó una colocación de títulos por cerca de 8.5 billones de euros con vencimientos entre 2028 y 2048, es decir, entre unos 10 y 30 años aproximadamente.
Con esto pues damos por terminado el conteo, el informe internacional, damos entrada al reporte Colombia, donde como mencionábamos el día de ayer se publicaron las cifras de IPP, 6.43% de inflación en precios del productor, donde pues nos llama siempre la atención el componente del sector agropecuario como visión o expectativa de lo que podría ser la dinámica del sector alimentos en la inflación al consumidor. Si bien es cierto, la transferencia de precios no se hace inmediata, nos llamó la atención que en el mes de septiembre los precios del sector agropecuario cayeron 1.44% y esto en cierta medida nos da algo de tranquilidad en nuestra previsión sobre lo que es el dato de inflación del día de hoy. Recuerden, expectativa de mercado de 0.18%. Y en más de lo que continúa siendo el escándalo del sector construcción en Colombia, uno de los principales constructores del país, la familia Solarte, sufrieron imputación de cargos por corrupción en lo que fue un contrato que tuvo con el distrito de Bogotá. Por esto pues ya pues había sido investigado el alcalde en su momento, Samuel Moreno, pero pues no había sido relacionado miembros de la familia Solarte. La ANI anunció esta madrugada que los contratos que tiene el Grupo Solarte con la agencia, los contratos de concesión, no se iban a ver afectados, por lo menos de manera inicial, teniendo en cuenta que las personas de la familia Solarte imputadas por la Fiscalía no ejercen ningún tipo de representación legal sobre estas compañías del Grupo Solarte que tienen contratos de concesión con la agencia. Vamos a ver en qué termina esto, pero recuerden que han sido ya varios grupos constructores en Colombia los que se han visto involucrados en algún tipo de escándalo de este tipo. Y para cerrar, antes de darle entrada a Natalia en temas corporativos, el día de ayer la organización o el grupo ODINSA hizo una colocación de títulos por 400.000 millones de pesos para los que recibieron más de 2 veces la demanda, 928.000 millones en intenciones de compra, principalmente en lo que era los títulos a 3 años tasa fija, que es donde nosotros estamos observando más valor. Por supuesto, esta sobredemanda en estos títulos hace que o hizo que la tasa de corte fuera un poco inferior a lo que se había estimado inicialmente, 7.49% tasa de corte a 3 años, una demanda que fue de 552.000 millones y decidió la compañía hacer una colocación en este plazo y con este tipo de cupón de 279.000 millones de pesos. Es decir, esto muestra básicamente la gran necesidad que tiene el mercado colombiano de alternativas de inversión, pues esta colocación tiene una calificación de AA-, el respaldo sin duda de lo que es el grupo empresarial antioqueño a través de Grupo Argos, principal accionista, casi 99% de las acciones de ODINSA controladas por Grupo Argos y en cierta medida dando algo de aire pues a este mercado que no tenía, digamos, ninguna alternativa diferente en los últimos trimestres. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Natalia. Buenos días para todos, noticias corporativas, como siempre, como ya lo hemos venido diciendo durante 2 semanas. Continuamos con Avianca, se completan el día de hoy ya 16 días de huelga, siendo una de los paros y de las huelgas la segunda más larga del mundo, siguiendo por el paro de los pilotos de Iberia, que fue realizado en el 2012 y que duró 24 días. El día de ayer, ACDAC contrademandó a Avianca y el Tribunal Superior de Bogotá admitió este nuevo recurso. La contrademanda se basa en la idea que ya hemos discutido previamente de que la huelga es legal y que se encuentra justificada por el derecho, por lo cual podría llegar a ser imputable al empleador. Acto seguido, lo que vimos fue que el abogado de Avianca interpuso un recurso de reposición contra esta medida y pues esperaríamos que el día de hoy o ya a más tardar mañana termine entonces lo que sería el tribunal de arbitramiento entre ambas partes. Desde hoy, desde las 10 de la mañana, continuará la audiencia y se definirá si se acepta o no el recurso de reposición, que es una nueva medida ya desde la parte legal que interpuso Avianca. Una vez termine la audiencia y se determine la decisión de cualquiera de las partes, cualquiera de ellas puede llegar a apelar, por lo cual de ahí el caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia y serían 10 días más, lo que prolongaría entonces todo este proceso por casi un mes. Si se decide que el paro es ilegal,
Los pilotos debían retomar sus actividades inmediatamente, pero pues quedaría abierta la discusión del pliego de peticiones, que sería entonces ya potestad del Ministerio de Trabajo para intermediar. El día de ayer también el presidente de la ANIF manifestó que el paro de pilotos de Avianca tiene un efecto bastante negativo en la economía colombiana. Para este año los analistas y el grueso de los analistas veían un crecimiento de la economía cercano al 1.8%, pero bajo esta nueva eventualidad, como lo decía Sergio Clavijo, frena la posible recuperación, dado que la huelga impacta casi todos los sectores de la economía, como lo definió él en un efecto regadera. Por lo cual, pues esto continúa y aumenta un poco las preocupaciones en cuanto al litigio, y esperaríamos el día de mañana tener entonces noticias frente a lo que se decida en el Tribunal de Arbitramiento. Y pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice COL el día de ayer retrocedió cercano a un 0.5%, como vemos se ubica sobre los 1.484 puntos, cada vez más cerca a los 1.480 puntos, que recordamos como uno de los soportes técnicos bastante importantes. Vemos que sigue atacando esta banda inferior del indicador, por lo cual continúa el mensaje de tendencia a la baja por el momento. El día de ayer vimos un retroceso casi generalizado en todas las acciones, a excepción de Éxito y Cemex, las cuales sí tuvieron valorizaciones, pero la mayoría de estas continúan entonces un comportamiento a la baja. Y pasando ahora con el análisis de la acción de Cementos Argos, el día de ayer cerró sobre los 11.700 pesos. Como vemos, continuamos con una señal de recomendación a subponderar, con lo cual pues ya fue anunciada desde mediados de agosto. Por el momento vemos que es bastante interesante el ataque que se está dando a este soporte de los 11.700 pesos. Por fin podría llegar a darse por terminado el canal lateral en el cual se ha mantenido la acción durante varios meses, por lo cual monitorear el día de hoy este posible ataque, que si se llega a dar con éxito podría entonces confirmar la continuación y profundizar aún más la tendencia a la baja. Y finalmente la acción de Grupo Sura el día de ayer cerró sobre los 41.260 pesos. Como vemos, se ha mantenido durante varios meses en este nivel, ya es un nivel de congestión nuevo en la parte alta para la acción. Como vemos, por el momento no se tiene una tendencia clara frente a la misma. Tendríamos que seguir monitoreando un poco lo que es el nivel de los 40.500 pesos para considerar un posible cambio de tendencia a la baja, o por el contrario, un posible movimiento una vez más hacia los niveles máximos cercanos a los 42.000 pesos. El día de ayer en el peso colombiano se dio con éxito el ataque a la zona de soporte que veníamos monitoreando sobre los 2.940 pesos. Observemos cómo esta mañana el tipo de cambio ya está abriendo a la baja sobre los 2.932, lo que podría entonces señalar un cambio de tendencia, toma de utilidades sobre esa posición larga que habíamos recomendado anteriormente sobre los 2.913 pesos por dólar. Durante la jornada entonces esperaremos mayores datos que nos ayuden a establecer la nueva zona de trailing stop y la consolidación de este posible cambio de tendencia. En los títulos de deuda pública, el día de ayer se presentó una subasta por cerca de 300.000 millones o por 300.000 millones en títulos de tesorería en UR, sobre el cual se recibieron demandas por cerca de 812.000 millones de pesos. Títulos con vencimiento a 5, 10 y 20 años fueron subastados por el Ministerio de Hacienda dentro de su cronograma tradicional de colocaciones. Podemos observar que los títulos del 2024 continúan entonces presentándose esa tendencia bajista en términos de tasa, que fue alertada desde el pasado 6 de octubre sobre la zona del 6.28%. Los títulos de tesorería del día de ayer habrían cerrado sobre el 6.23%, nivel en el que están abriendo durante la jornada de hoy. Simplemente recordar que en la parte baja podríamos ver esta zona de consolidación en los niveles actuales, 6.23, 6.20%, y en la parte alta la zona de riesgo si llega a presentarse consolidación arriba de las bandas de tendencia sobre el 6.27, 6.29%.
Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 10 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter.